Ahí le mando un audio. Bueno. 8:04, a las 8:05 arrancamos. ¿Vos lo estás viendo, Gaby, a los que entran? Sí, hay 50 ya en la sala. 53. Mientras los alumnos nos escuchen. A Machi sigo sin escucharlo. Hola, profe, buen día. Buen día, buen profesores. Día. Bueno, buen día a todos. Ahí están empezando a saludar. ¿Se me escucha, Gabriela? Porque estás ahí. Sí, se te escucha, Beto. A Machi no todavía. ¿Así puedo empezar? Sí, te escucha claro. Ahora no los escucho yo. Es que nadie está hablando. ¿A mí me escuchás? Hola. No se te escucha, Beto. Bueno, ¿a mí se me escucha, Gaby? Ahora sí. Así lo voy saludando rápidamente. Ahí está. ¿Vos me escuchás, Gabriela? ¿Te escucho bien? Sí. Ahora sí. Ahora no. Buen día, ¿me escuchan? Rodrigo Jesús. Ahí parece que se fue justo el profe. A ver si vuelve a entrar. Machi, ¿vos tenés el micrófono habilitado? A ver, un poco de paciencia y entra el profe Mariscal de vuelta. ¿A mí me escuchan? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. profe, solamente a usted. Gracias. Por ahí la profe Gaby capaz que tiene que cambiar el formato de su micrófono. A mí me pasa así a veces. No sé si quiere que lo explique. Bueno, tiene que entrar en los 3 puntitos, profe. En los 3 puntitos tiene que entrar. Y ahí se va a aparecer configuración adicional. No sé si me siguen. ¿Sí? Cuando entra a configuración y va a aparecer micrófono. Hay una flechita y ahí le va a aparecer los distintos tipos de formato de micrófono. Ahora sí. Profe, igual no sé si sabían que Meet solamente admite 100 personas en la reunión. Y nosotros siempre somos más de 100. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí, profe. Gracias, Álvaro. Gracias, era eso. Ahí está, ya por fin. Estaba muy preocupada de estar muda. Es muy complicado para mí no poder expresarme. ¿Ustedes escuchan bien, Machi y Gaby? Sí. Sí, ahora sí, te escuchamos bien. Bueno, a ver, yo estaba saludando recién. También tuve un problema de conexión. Se ve que no sé si justo mi señal es baja. Estaba tratando de conectarme del celular. Por la duda lo voy a tener a mano.
Le decía que esta semana, por hoy, el jueves solamente, vamos a tener este canal de comunicación de Google Meet. Explicaba porque estamos tomando exámenes simultáneamente toda esta semana. Así que la semana que viene ya volvemos, Dios mediante, a la normalidad a través del canal de Zoom. Bueno, lo primero que quería decirles antes que vamos a la clase es que tienen que tomar nota, igual lo vamos a seguir reiterando en los próximos encuentros, de unos cambios en las fechas originales que seguramente nosotros le hicimos agendar, sobre todo lo que tiene que ver con los parciales, que es lo más importante para ustedes. Así que tomen nota porque en esta segunda etapa, a partir de ahora, la fecha que deben agendar para el segundo parcial práctico, que es el que van a rendir todos, tanto los alumnos de la regularidad como los alumnos de la promoción, va a ser tomado el día sábado 19 de junio, a la misma hora, o sea, a las 9. Repito, el segundo parcial práctico, que rinden todos, va a ser el sábado 19 a horas 9. Originalmente, repito, le habíamos agendado otra fecha posterior. En este caso, se está adelantando. Y ya que están allí, también noten que el tercer parcial práctico se va a tomar el sábado 31 de julio a las 9 horas. También estaba originalmente previsto con otra fecha. Hecha esa aclaración respecto a los parciales prácticos, que es la parte que nos interesa, digamos, acá en estas clases de turno mañana. También tengo que decirle a los alumnos de la promoción tomen la precaución de agendar la fecha de los próximos parciales teóricos. Porque también hubo un pequeño ajuste ahí, se adelantaron unos pocos días. El segundo parcial teórico lo van a rendir el día martes 27 de mayo. No debe ser martes, creo que si no me equivoco es jueves, acá lo tengo mal. Pero el 27 de mayo, a horas 18, en horario de clases, se va a tomar el segundo parcial teórico. Y el tercer parcial teórico y último va a ser el día 6 de julio. ¿Sí? A las 18 horas, también en horario de clase teórica. Bueno, esas son las fechas que teníamos que hacerle agendar, que nos pidió el doctor Torre encarecidamente de que le hagamos saber. Igualmente en la plataforma ya se va a publicar todo esto. Pero para que sepan, el parcial práctico
ahora tenemos como meta el 19 de junio. Y los temas que van a entrar son los mismos. Eso cambia. Es decir, arrancamos con bienes de cambio, hoy seguimos con bienes de cambio, y luego damos paso a los temas que siguen. Creo que se me está acoplando, así que las dejo ahora ya. Ya nos dejó, parece. Bueno, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Vamos, entonces, tal y como les dijo el contador Mariscal, ¿a mí se me escucha entrecortado como se lo escuchaba a él? ¿O? No, parece que era un tema de la conexión de él. Sí, yo también te escucho bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el trabajo práctico de bienes de cambio de empresa comercial. Estaban preguntando por ahí cuándo iban a estar las notas. Supongo que hoy las subirán, así que en el transcurso del día estimo que van a estar. No les quiero asegurar nada, pero muy probable. Así que los dejo con la contadora Cardoso por el momento para que arranque el segundo caso del práctico de bienes de cambio. Bueno, buen día a todos los que nos saludé. Ahora comparto mi pantalla. Primero que nada, ¿quedó alguna duda del caso 1 del práctico que vimos la clase pasada? Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos a leer el enunciado del caso 2 que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Dice, la empresa No Te Vas SRL, dedicada a la comercialización de artículos de librería, cierra su ejercicio comercial el 30 del 6 del X2. Al cierre cuenta con la siguiente información. Existencia inicial de bienes de cambio, 10.000 pesos valuados a su costo de reposición. Compras durante el ejercicio. El 9 del X1 compró 2.000 pesos, el 11 del X1 4.000, el 1 del X2 1.000 y el 5 del X2 1.500. Existencia final de bienes de cambio 1.200, cuya compra fue realizada en mayo del X2. Datos complementarios, el costo de reposición al cierre de la mercadería en existencia es de 2.000 pesos. La empresa utiliza el sistema de diferencia de inventario para determinar el costo de mercadería vendida. Nos dan los coeficientes de reexpresión de las distintas fechas y nos piden evaluar el costo y la existencia de bienes de cambio al 30 del 6 del X2, o sea, la fecha de cierre, utilizando el modelo de contabilidad a valores corrientes, moneda homogénea. Efectuar las registraciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, como habíamos empezado a decir en la clase anterior, existen dos métodos de evaluación del inventario y de determinación del costo de mercadería vendida, que uno era el de fichas de stock, inventario permanente, que es el que vimos en la clase pasada, y después tenemos el de diferencia de inventario, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, pasamos acá a la solución. Lo primero que nos pide es evaluar el costo y las existencias de bienes de cambio a la fecha de cierre. Entonces, el enunciado, ¿qué nos dice? La existencia final de bienes de cambio es 1.200, cuya compra fue realizada en mayo del X2. Entonces tenemos fecha de origen, mayo del X2, valor de origen, 1.200. Para reexpresarla vamos a tomar el coeficiente, acá lo tengo, de mayo del X2, 1,03, y multiplicamos el valor de origen por el coeficiente y obtenemos el valor de origen reexpresado. ¿Sí? La diferencia entre estos dos nos va a dar el RECPAM, y ahora vamos a buscar en el enunciado el dato del valor corriente. El costo de reposición al cierre de la mercadería en existencia es de 2.000 pesos. Ya explicamos también en la clase pasada que el costo de reposición es el costo que yo tengo para adquirir la misma mercadería al momento de la evaluación, que en este caso es la fecha de cierre. Entonces yo, para adquirir estas mercaderías a la fecha de cierre,
el valor de mercado, que es el costo de reposición, son 2.000 pesos. La diferencia entre el valor corriente y el valor de origen reexpresado va a ser mi resultado por tenencia. Bastante similar acá a todo lo que venimos haciendo en cuanto a reexpresión. Ahora vamos a pasar a la reexpresión del costo de la mercadería vendida. Seguimos con la tabla el mismo formato de tabla y volvemos al enunciado. Recordamos que la fórmula para determinar el costo de mercadería vendida por diferencia de inventario es existencia inicial, existencia inicial más compras menos existencia final, ¿sí? Entonces, es el detalle que ponemos acá al costado, y para empezar buscamos la evaluación de la existencia inicial, que nos dice que tenemos una existencia inicial de bienes de cambio por 10.000 pesos, valuados a su costo de reposición, ¿sí? Entonces, mi fecha de origen, ¿cuándo es? Es la fecha de cierre del ejercicio anterior. Mi valor de origen, que ya nos da el dato, son 10.000 pesos, y entonces el coeficiente que tengo que tomar es el que corresponda a la fecha de cierre del ejercicio anterior, que es el que me da acá 1,55. El valor de origen reexpresado es valor de origen por coeficiente, y la diferencia entre el valor de origen reexpresado y el valor de origen me va a dar un RECPAM. Ahora determinamos el valor corriente de esa mercadería a la fecha de cierre. Que en este caso, en este caso tenemos el valor de origen reexpresado, porque como esta existencia ya no está en mi stock, tomamos el valor ajustado que me va a traer el valor de la mercadería inicial a la fecha de cierre. Por lo tanto, no vamos a tener resultado por tenencia, porque mi valor corriente y mi valor de origen reexpresado es el mismo, ¿sí? Ahora traemos el enunciado acá, las compras durante el ejercicio. Este dato yo lo copié del enunciado. 9 del X1 2000, 11 del X1 4000, 1 del X2 1000 y mayo del X2 1500. ¿Sí? Entonces vamos a tener estas fechas de compras y los valores de origen. Y traemos los coeficientes, que también nos da como dato el enunciado, ¿sí? El 9 del X1 es 1,36, el 11 del X1 1,25, 1 del X2 1,19 y el 5 del X2 1,03. Multiplicando el valor de origen por el coeficiente nos va a dar el valor de origen reexpresado de todas las compras a la fecha de cierre, y determinamos el RECPAM, restando del valor de origen reexpresado el valor de origen histórico, y determinamos el valor corriente como lo hicimos con la existencia inicial. ¿Por qué? Porque estas mercaderías ya no están en mi patrimonio, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es traer a la fecha de cierre, a valor de fecha de cierre, el valor de las existencias. Por último, nos queda la existencia final, que en el enunciado nos dice: existencia final de bienes de cambio 1.200, cuya compra fue realizada en mayo del X2. ¿Sí? Como la fórmula que vimos acá del costo de mercadería vendida resta la existencia final, vamos a poner en este renglón todo restando, cosa de que cuando totalicemos ya se resuelva la fórmula. Entonces, tenemos los 1.200, nos da la fecha de anticuación, mayo del X2, usamos el coeficiente 1,03, valor de origen reexpresado, y para obtener el RECPAM hacemos valor de origen reexpresado menos valor de origen, y en este caso
existencia final, nosotros tenemos un valor corriente que ya lo vimos arriba en la evaluación de la existencia final también, que es un dato que nos da el enunciado. El costo de reposición al cierre de la mercadería son 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el valor de mi costo de mercadería es 17.300, mi valor de origen reexpresado del costo de la mercadería son 24.000. Por diferencia entre el valor de origen reexpresado y el valor de origen, acá ya totalizamos todo el costo, ¿sí? Entonces estamos sacando el valor del costo de la mercadería al cierre, tenemos 7.419. Y por determinación del valor corriente, vamos a tener que el resultado por tenencia es 764. ¿Sí? Pasamos a las registraciones. Antes quisiera aclararles que si yo hubiera tenido devoluciones de compras, van restando. Si hubiera tenido bonificaciones sobre compras y mis compras no están valuadas al valor neto de bonificaciones, lo tendría que restar también. Si tuviera flete sobre compras que no están incluidos en el costo y deberían, los tendría que sumar. De manera que el importe de las compras que yo ponga acá es el costo que corresponda. ¿Sí? Esos son datos que capaz pueden estar por fuera del enunciado. En este caso, damos por supuesto que el valor de las compras que tenemos están evaluados correctamente, neto de bonificaciones, neto de devoluciones, incluyendo los gastos necesarios como flete o algún seguro de traslado, ¿sí? Mismo con la existencia final, si yo en la existencia final se supone que tengo mercadería en tránsito, es decir, que todavía no está en existencia, la tendría que netear. Y bueno, así podemos tener algunos otros casos particulares, digamos, en la evaluación de estos tres conceptos. Pasamos a las registraciones contables. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o podemos seguir. En el chat no hay nada. Profesora, buen día. Buen día, sí. ¿Puedes repetir los conceptos tan importantes que dijo? Las compras netas de Netas de devoluciones. devoluciones y bonificaciones. Sí. Y que incluyan los gastos necesarios para la incorporación al patrimonio de los bienes. Como vimos el tema de los fletes, el tema de los seguros. Claro, y recuerden la definición del costo, la teoría del costo, que ya lo vieron también en teoría, que va a formar parte del costo del bien todos aquellos gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido, en este caso que estamos en bienes de cambio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que pensar, ¿es un gasto necesario? Si es un gasto necesario, debería sumarlo a las compras. Por eso la contadora Cardoso les aclaró, ya debería estar sumado a los fletes, pero si les llega a aparecer, súmenlos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, la definición de costo. Profe, Ustedes nos van a decir específicamente que hay fletes, que hay gastos, digamos, que Sí. no están incorporados al concepto de la cuenta compras en ese momento, para que nosotros sepamos que... Por supuesto que eso se aclara en los enunciados. De hecho, por ejemplo, en el ejercicio de inversiones temporarias que el de anticipo a proveedores, perdón, el de anticipo a proveedores estaba muy bien especificado y la gran mayoría no lo hizo como correspondía, ¿no? O sea, estaba bien especificado que había fletes y todo, por lo menos, no sé en tu caso, Gaby, pero los que me tocaron corregir a mí, creo que 2 o 3 nomás lo sumaron a los gastos necesarios de eso. El sí, resto hicieron mal el porcentaje del anticipo porque estaba mal el costo de incorporación.
Sí. Mercaderías en tránsito, profesor, entonces no van a aclarar si están incorporadas o no en el importe de las Sí, compras. sí, todo va a estar aclarado en el enunciado siempre porque sabemos que ustedes no pueden adivinar esas cosas, digamos. Ustedes siempre tienen que leer a conciencia el enunciado y bueno, resolver en base a lo que les da el dato. ¿Sí? En ese caso, entonces, si nos dicen, nos especifican que la existencia final incluye mercaderías en tránsito, entonces tenemos que restar esa mercadería en tránsito, dijo así, ¿no? Correcto. Así es. Sí. Bueno. Giovanna quería hacer una consulta. Sí, disculpe, buenos días. Disculpe. Buenos días. Sí, quería hacer una consulta, pero con respecto al práctico anterior, pero bueno, lo haré después de este. O sea, Dale, terminemos esto y de ahí abrimos para todo el... Te viene de cambio también en la consulta, ¿verdad? Del caso anterior, del Apache. Sí. Bueno. Terminamos este y ahí abrimos para consulta de todo el trabajo práctico completo. Bien. Pasamos a hacer las registraciones contables entonces. Respecto a la evaluación de la existencia final, tenemos un RECPAM de 36 que me aumenta el valor de la mercadería. Entonces hacemos mercaderías a RECPAM por 36. Mismo el resultado por tenencia, que también aumenta el valor de la mercadería. Tenemos mercaderías a resultado por tenencia por 764. Solo tenemos que entender que mi mercadería al cierre tiene que estar evaluada a este valor. Entonces yo cuando mayorice tengo que tener los asientos hechos de tal forma que cuando calcule el saldo llegue a ese valor, ¿sí? Por ahí si están confundidos si va en el deben o en el haber, tienen que pensar si tienen que aumentar el valor, lo debitamos, si tiene que disminuir el valor, lo acreditamos y eso va a tener que ver con la naturaleza del saldo de cada cuenta. En este caso, como es una cuenta de activo, va a tener ese comportamiento. A los asientos respecto de la actualización del costo de mercadería vendida, tenemos inicialmente los 17.300 a mercaderías, costo de mercadería a RECPAM, porque aumenta el valor también del costo, y resultado por tenencia a costo de mercadería vendida por 764. ¿Sí? Y acá solo tenemos una registración de todas las operaciones, desde las compras de mercadería que vimos en el enunciado. Y acá traigo los asientos que acabamos de hacer al costado, de forma que acá, para mayorizar, como les había explicado, llegamos mercaderías, están valuadas a 2.000, y el costo de la mercadería vendida tiene que estar valuado al valor corriente también. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas de este caso, le pedimos a la compañera que nos haga la consulta que tenía del caso anterior. Así terminamos con este práctico. Fíjense lo sencillo que es este caso, ¿sí? La idea fue mostrarles los dos métodos, ¿sí? Cómo pueden resolver, cómo una empresa puede hacerlo a través de inventario permanente o bien diferencia de inventario. En el caso 1 vimos inventario permanente a través de la utilización de la ficha de stock webs y ahora lo estamos haciendo con diferencia de inventario, ¿sí? Diferencia de inventario básicamente lo que hace es hacer la fórmula completa al final del ejercicio, ¿sí? Entonces, la idea fue mostrarles cómo cambia lo que se hace, porque directamente en uno aplicamos la fórmula de diferencia de inventario para poder determinar tanto el RECPAM como el resultado por tenencia. ¿Sí? No sé si de este caso o del anterior tienen alguna duda. Giovanna, no sé si quieres aprovechar para hacerla ahora. Sí, la duda es esta. En el enunciado, el día 10 del 11 del X5, dice, nos devuelven 3 unidades, bueno, y se toma el mismo como crédito a favor del cliente. Esta devolución corresponde a la venta que inicia el 10 del 9. El 10 del 9, sí, dice, se venden 10 estufas. ¿Cómo sé yo cuál es la que me devuelven allí? ¿Del costo 18.000 o de 13.000? Es webs. Ahí vos tenés que pensar en eso. Ahí vamos, para que vamos al caso. Ahí explícalo vos, Gaby, que vos explicaste la fichita de stock el otro día. Bueno,
Ahí volvamos a leer el enunciado, el 10 del 12 del X5 nos devuelven 3 unidades y se toma como mismo un crédito a favor del cliente. Entonces, nosotros estamos parados acá ahora. Nos dice que corresponde a la venta del 10 del 9 del X5, que es esta. Y tu pregunta es por qué tomamos los 13 y no los 18, que bueno, como es último entrado, primero salido, el método de evaluación de esta ficha, las primeras que me van a devolver van a ser las últimas que salieron, ¿sí? Entonces, si fuera PEPS, yo tomaría los 18. Como es WEBS, tomo los 13, ¿sí? Si me hubieran devuelto 5, yo tomaría 4, menos 4 a 13.000 y menos 1 a 18.000, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el último que salió va a ser el primero que me van a devolver solo a los fines de la determinación del costo, ¿sí? No sé si está claro. Vos pensalo, que eso también lo explicó así la contadora Cardoso la clase del jueves. Vos pensalo, ¿qué hubiese pasado si en lugar, o sea, volver para atrás, volver a la operación anterior, a la venta, si en lugar de haber vendido 10, hubieras vendido 7, ¿cuáles hubiesen sido las 7 que hubiesen salido? Pensalo así. Si vos hubieses tenido 7, vos como es WEBS, hubieses sacado las 6 de la compra de julio. Y como no te alcanza, hubieras usado un hito de la compra de mayo. ¿Sí? Entonces, por eso, como es WEBS, último entrado, primero salido, entonces, las últimas, que son las últimas compras, que son las de julio, tienen que ser las primeras que salen. Entonces, cuando te devuelven, vos tenés que verlo al sentido inverso, porque tienen que seguir siendo las primeras, las últimas que entraron tienen que seguir siendo las primeras que salen, ¿sí? Si hubiese sido PEPS, hubiese sido al revés el razonamiento. Entonces, para no mezclarte, pensarlo así, pensarlo, ¿qué hubiese pasado si en lugar de vender 10 hubiese vendido 7? ¿Cuáles hubiese hecho? Y bueno, y ahí por descarte te va a salir. ¿Se entendió, Giovanna? Sí, sí. O sea, claro, ya las últimas son las del costo de 18.000, no las tengo, entonces sí me quedan las de 13.000. Exactamente. O sea, la respuesta de por qué se toman las de 13.000 y no las de 18 es porque estamos en el sistema PEPS, WEBS, perdón. Estamos en WEBS. Chicas, ¿me permiten? Sí, ¿cómo Mica, no? Sí, Sí, perfectamente. esta pregunta es recurrente y yo sé que por ahí les cuesta entender el tema de las devoluciones tanto de venta como de compra. Así que les pido que lo repasen, lo vean tranquilo, lo vean bien, pero analizando y razonando cuál es el sentido de cada acción que van a tomar. Otra manera de explicar lo que acaban de explicar perfectamente las profesoras, tanto Gabriela como María Silvia, ustedes imagínense que en el sistema de inventario permanente tiene varias funciones, ¿no es cierto? O sea, sirve para varias cosas. Lo primero y principal que tienen que saber que nos sirve como herramienta para determinar el costo en cada momento de venta o como en este caso en cada momento de evolución. Ahora, las características, y esto como para avanzar un poquito más en lo conceptual, de cada sistema. Estamos trabajando con el WEBS, o sea, el LIFO por sus siglas en inglés. Último entrado, primero salido. Eso está claro cuando aplican el momento de la venta. La confusión de ustedes viene cuando aparecen las devoluciones. Si se trata de una devolución de venta, como en este caso que preguntó Giovanna, además de pensar en todo lo que ya les dijeron las contadoras, es decir, primera moraleja, si estoy en el WEBS, último entrado, primero salido para la venta, a la hora de las devoluciones de la venta, como bien lo dijo la contadora Cardoso, quiere decir que el último que salió es el primero que se va a devolver, por un lado, más allá de los números, por ahí ustedes capaz que se marean con los números, ¿por qué 13, por qué 18? Pero traten de analizarlo así como se lo estoy razonando en lo conceptual para que no se olvide. Si estoy, repito, en el WEBS, último entrado y primero salido para la venta, en ese mismo sistema WEBS, al momento de la devolución, será que el último salido en la venta va a ser el primero en la devolución, por un lado. Por otro lado, eso lo tengo que reforzar con que yo sé que desde el punto de vista de las existencias, es decir, cada vez que yo voy comprando, vendiendo, ustedes claramente en el sistema de inventario permanente ya han advertido de que va modificándose la existencia. ¿Qué es la existencia? El saldo
tanto en unidades como valuadas al costo que me da el rubro, en este caso, de bienes de cambio que estoy trabajando. O sea, para el caso que preguntaron, las estufas, ¿verdad? Entonces, si estoy en el último entrado y primero salido, ¿cuál es la característica respecto de la existencia final que me va quedando en cada movimiento? Y si estoy en el WEBS que dice que el último entrado es el primero en salir, sin duda, la existencia final que me va quedando después de cada operación es el de la compra más antigua o de la existencia más antigua. Entonces, desde ese punto de vista también le puede servir para analizar y decir, bueno, a ver, si yo tengo una devolución, hago, como dice el profesor, si es último entrado y primero salido, entonces las últimas salidas de la venta son las primeras de devolución. Tal que, diría yo, ¿no es cierto?, término muy utilizado en matemática, tal que en las existencias me vayan quedando siempre las cantidades y el valor de los costos de esas cantidades más viejas, es decir, las primeras que entraron. Porque si yo en el último entrado es el primero que salgo, siempre en la existencia me va a ir quedando lo primero, lo más viejo. ¿Se dan cuenta? Traten de razonarlo, espero que me hayan seguido en ese razonamiento, porque es una manera de que ustedes se puedan convencer por qué están haciendo lo que están haciendo. Si vamos al PEP, por supuesto, a cambiar el análisis, pero ahora no quiero marearlos con eso. Simplemente me conformo con que ahora en el WEBS, en este caso que vieron, hagan ese razonamiento completo. Primero, que último entrado, primero salido al momento de la venta, sin duda significa que las últimas compras son las primeras que van saliendo cada vez que vendo. Y cuando se me produce una devolución de venta, como es el caso este que planteó Giovanna, tengo que, sin duda, razonar que las últimas unidades que salieron en esa venta son las primeras que tengo que reingresar. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que el stock, la existencia final, al momento posterior a esa operación, quede siempre reflejado las cantidades de las compras más viejas o de la existencia más vieja y los costos, que es lo que me interesa en este sistema de inventario permanente, de esas compras ingresadas con mayor antigüedad. Espero que haya servido para aclarar y no para complicar la cuestión. Igual ahora en el caso de empresa industrial también vamos a analizar una ficha de stock, así que también ahí capaz que terminan de... No tienen ni devoluciones ni nada raro, pero bueno, para analizarle que vayan agarrándole la mano, vayan haciendo el ejercicio de la interpretación de la ficha de stock. Yo voy a dar una pequeña explicación más de esto, porque, bueno, me viene a la cabeza una duda que yo tenía cuando era estudiante y que no entendía en este tipo de operaciones, que es, que ya lo habíamos explicado en la clase pasada también, pero capaz no me di a entender tan bien, ¿sí? Esta ficha de stock, por ejemplo, es de termos, ¿sí? Todos termos de la misma capacidad de litros, pero capaz de diferente color. Capaz que en este costo de los 18.000 yo tenía termos color, bueno, este color no sé qué. Naranja. Color celeste. Más fácil, un color más. Los 13.000, sí. Los 13.000 eran de un termo color violeta, ¿sí? ¿Qué pasa si en el enunciado a mí me dicen, me devuelven 3 termos color celeste? O sea, de los de 18.000. Igual, mi asignación de devolución acá en el costo de la mercadería vendida va a ser 13.000, ¿sí? Porque la ficha de stock no tiene la idea de asignar el costo físicamente a cada bien, ¿sí? O sea, la lógica me lleva a que si yo tengo productos perecederos, lógicamente voy a vender primero los más viejos antes que se venzan y después los más nuevos. Pero al momento de la determinación del costo y siguiendo el método de cada método de evaluación, si es WEBS o PEPS, voy a asignar el que me dice el criterio de la teoría de la construcción de la ficha, al margen de que sean los que vencían antes o sean los que vencían después, sean los termos celestes o sean los termos violetas, ¿sí? Esto, o sea, no va a que tengan en cuenta el bien físico que me están devolviendo para asignarle el costo a esta devolución. Déjame agregarte una cosita. Sí. Si se quisiera separar entre si tenemos termos azules o termas lilas, vamos a hacer 2 fichas de stock. Una para termos azules y otra para los termos lilas. ¿Sí? Vamos a tener tantas fichas de stock como productos tengamos. ¿Sí?
Sí, la profe Gavín solo compra los termos color pastel, sí, exactamente. Parece un fucsia, ¿eh? Un fucsia sí estaría ocupado. Bueno, se entendió. Bueno. Igual vamos a seguir trabajando sobre ficha de stock. Ahora, cuando venga el caso que viene, vamos a volver a analizar una ficha de stock y es PEPS, así como para que lo vean a los dos. Igual no tiene grandes complicaciones, es cuestión simplemente de prestar atención, básicamente. Ahora hay una consultita de Lucas. Pregunta si el resultado de 17.300, esto es del caso 2, del CMB surgió de la existencia final más las compras menos la existencia final. Uy, justo dejé de compartir. Pero sí, Bien. esa es la fórmula de diferencia de inventario, justamente. Sí, sí. A ver, déjame que lo comparto un ratito. Pregunta si en las compras no debe haber sumado la compra de 1.200. Espérate que estábamos perdidos ahora con los números. Acá estamos, sí, se ve. Los 17.300 es el valor del costo de la mercadería histórico, ¿sí? Tenemos la existencia inicial más todas las compras menos la existencia final. Claro, hay preguntas si no debe haberse sumado la compra de 1.200. Vos pensás que la compra de 1.200 en realidad no hay una compra de 1.200. Es lo que me sobró de la compra de mayo. ¿Sí? Porque ahí están todas las compras. Fíjate, y dice que la existencia final de 1.200, la compra fue realizada en mayo. En mayo se compraron 1.500. De esas 1.500 hay 1.200 que yo todavía tengo en existencia. O sea que hay 300 unidades que yo vendí. ¿Sí? Sí está incluida. Nada más que no existe tal compra de 1.200 pesos. Es la misma compra de 1.500, de los cuales yo vendí 300 y 1.200 me quedaron en existencia. ¿Se entiende, Lucas? Sí, dice. Buenísimo. Sí, profe. Chicas, perdón, una cosita más. Sí. Yo siempre quiero señalar la cuestión conceptual, que me parece que es lo que más interesa de todo esto para que saquen después sus propias conclusiones los estudiantes. Vuelvo un poquito al WEBS, porque yo sé que va a venir el próximo caso ya con otro sistema de inventario permanente, otro tipo, totalmente opuesto, pero quiero que dejen bien afianzado esto, más allá de que espero que hayan entendido el tema de las devoluciones, en lo conceptual y en los finales, sobre todo, que hoy tomamos, final de contabilidad 2, por ejemplo. Seguramente si a alguien le toca viene de cambio, vamos a volver a preguntar si habla de sistema de inventario permanente. Además de las utilidades del WEBS, de ser un sistema de inventario permanente para medir los costos de los productos que estamos vendiendo en cada operación, en cada devolución, cómo van quedando la existencia. Otra de las características fundamentales, que siempre es una pregunta de examen final, y esto tomen nota, es cómo queda determinado el resultado en cada operación de venta cuando estoy llenando el sistema WEBS. O sea, la pregunta vale para todos los sistemas. Usted a esta altura, yo le decía al principio que puede ser un tema de repaso, el sistema de inventario permanente. Habrán visto en contabilidad 1, en el colegio, pero acá lo estamos reforzando, digamos, estamos repasando. WEBS es uno, el que acabamos de ver en el caso 1, último entrado, primero salido. Ahora en el próximo práctico, como ya lo dijo la profesora, vamos a ver el opuesto, que es el PEPS, o sea, el FIFO, First In, First Out, primero entrado, primero salido. Pero en cada uno ustedes tienen que claramente identificar qué cosa. Primero, ¿cómo queda evaluada la existencia? Pregunta de examen. En el WEBS, ya se los dije, al valor de las primeras compras sería la respuesta correcta. Repito, cuando en el examen final le pregunten cómo quedan evaluadas las existencias de bienes de cambio en el sistema WEBS, ustedes claramente tienen que decir al valor de las primeras compras, o sea, de las más viejas. Segunda pregunta de examen del mismo sistema WEBS. ¿Cómo queda el resultado en cada operación de venta? Entonces tienen que imaginar esta situación para entender. Si yo vendo a 100 y en el método WEBS el costo fue de 90, bueno, el resultado es de 10, en el ejemplo sencillo que acabo de dar. En lo conceptual, ¿cómo tienen que explicar? Que en general, las últimas compras, deben imaginar ustedes que siempre son a mayores valores que las más antiguas, imaginando en una situación normal, como en la Argentina, donde los precios no aumentan mes a mes, sino día a día, en algunos casos, o semana a semana, ¿no? Ya saben cómo es el tema. Si yo compro en enero,
a 50, probablemente en febrero está a 55 y así llego a diciembre, cuando estoy haciendo la medición periódica, y ese producto que valía 50 de costo en enero, hoy vale 90. Entonces imaginen el webs que ustedes hicieron durante todo el año. Si las primeras compras de enero están en el stock, no se vendieron. Cuando yo voy a sacar el costo de la mercadería que estoy vendiendo, digo, uso webs, último entrado. Entonces tomo la de diciembre. ¿Cuánto me salió? 90. ¿A cuánto vendía? 100. ¿Cuánto la utilidad? 10. En ese mismo ejemplo, razonen que pasaría al revés. Si tomo la más vieja, la de 50, lógicamente la utilidad se aumenta. Y ahí está la respuesta. En definitiva, ¿cómo es el resultado en cada operación de venta cuando uso el sistema de inventario permanente webs, último entrado, primero salido? El resultado disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el costo es mayor. Si el costo es mayor, me queda menos ganancia. Eso ténganlo presente porque ahora cuando veamos el otro método, en el práctico siguiente del PEPS, el razonamiento es totalmente opuesto en ese aspecto, respecto del resultado. ¿Está claro? Bueno, el último que en lo conceptual quería agregar, así les dejo, ya para que avancemos si no hay más preguntas, con el nuevo caso, con el nuevo práctico, perdón. Bueno, pareciera que ya no hay más consultas. Vamos a pasar entonces ahora a... Espera. Acá, vamos a empezar por acá. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer una chiquitita introducción teórica, porque vamos a arrancar ahora con bienes de cambio, pero en este caso para empresas industriales. Estuvimos trabajando con empresas comerciales, así que vamos a arrancar ahora con empresas industriales. Vamos a repasar primero que nada el concepto de bienes de cambio, que me imagino que ya se cansaron de escucharlo, pero nunca está de más. Es el conjunto de bienes tangibles que posee el ente con la intención de su comercialización en el curso ordinario de su actividad. Esto incluye los bienes adquiridos para su reventa, como los producidos por el propio ente. Ahí entran los bienes de las empresas industriales, los que serán vendidos en el estado en el que se encuentran y los que serán transformados en el proceso de producción de un nuevo bien a comercializar, los productos terminados de ese proceso y lo que se encuentra en etapas intermedias de producción. Si nos fijamos, esta definición nos sirve para las empresas industriales, porque nos habla de aquellos bienes que fueron producidos por el propio ente y de los que serán transformados en el proceso de producción. Con eso podemos determinar que no solamente vamos a incluir dentro del rubro bienes de cambio a los productos terminados, ¿sí? Porque también, fíjense que dice, y los que serán transformados en el proceso de producción. Por lo tanto, ahí ya nos está dando la pauta de que no solamente vamos a incluir productos terminados, sino también aquellos bienes que compramos para someterlos a un proceso productivo. Entonces, ahora vemos cuál es el contenido del rubro. Vamos a tener materias primas, producción en proceso y productos terminados. En una empresa industrial, estas son las tres opciones que se nos pueden presentar dentro del rubro bienes de cambio. Cuando dentro de una empresa comercial, lo probable es que únicamente contemos con la cuenta mercaderías, ¿sí? En cambio, en las empresas industriales, lo tenemos que separar por el grado de avance, de terminación que tienen los productos que posteriormente van a ser comercializados. Ahora bien, ¿cómo se va a determinar el costo de producción? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? A ver, siempre vemos, acuérdense, los distintos momentos de evaluación, que son los momentos importantes. Vamos a tener el costo de incorporación al patrimonio, que para las materias primas va a seguir la misma, va a ser lo mismo que para el caso de las empresas comerciales, ¿sí? Porque es un bien que yo lo compro. Por lo tanto, va a ser el costo. En cambio, para tanto la producción en proceso como los productos terminados, va a ser al costo de producción. ¿Qué va a incluir este costo de producción? Va a incluir los bienes incorporados al proceso productivo, la mano de obra y los gastos generales de producción, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo voy a tener que sumar para que forme mi costo de producción de los bienes producidos. Y ahora bien, el otro gran momento, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo el contador Mariscal les decía, no me quiero adelantar,
pero hay varios tipos de valores corrientes para este rubro, para el rubro de bienes de cambio. Bueno, acá es cuando aparece otro. Nosotros veníamos viendo que en el caso de las empresas comerciales se van a evaluar a sus costos de reposición. Bueno, en el caso de las empresas industriales, la evaluación al cierre va a ser el costo de reproducción. ¿Qué significa? Es el costo de volver a producir, ¿sí? Obviamente que las materias primas van a seguir la misma suerte de los bienes adquiridos, ¿sí? Por lo tanto, se van a evaluar a su costo de reposición. Mientras que los productos terminados y la producción en proceso se van a evaluar a su costo de reproducción. Bueno, con eso entonces terminamos la mini introducción teórica. ¿Sí? Y pasemos entonces al enunciado. Esperen que yo cuando estaba compartiendo no veía el Meet y no sé si alguien quiso entrar. Bueno, vamos entonces ahora a leer el enunciado. Yo les compartiría mi pantalla completa, pero tengo tantas cosas abiertas que se van a hacer un día ustedes, así que mejor no se las comparto nada. Bueno, ahí está. Vamos a ver entonces. Trabajo práctico número 10. Bienes de cambio, empresa industrial. ¿Se ve bien ahí, Gaby? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la empresa Flash, dedicada a la fabricación de insumos eléctricos, tiene en existencia, rubro bienes de cambio, la siguiente situación al 31 del 12 de X2, fecha de cierre de ejercicio. Materias primas 2.000, producción en proceso 2.400 y productos terminados 4.000, lo que hace un total de rubro bienes de cambio de 8.400. El saldo de los productos terminados tiene la siguiente composición de costos. Materia prima 2.000, mano de obra 1.000, gastos de fabricación 1.000, lo que me da el total de 4.000, que es este total que yo tengo acá. ¿Sí? Esperen un segundo. Ahí está. Ya sé cómo hacer para ver a sus compañeros que quieren entrar. Bueno, fíjense que ahí me da cuál es la composición de los productos terminados. Primero me dice que dentro del rubro bienes de cambio, yo tengo productos terminados por 4.000. Y más abajo me da la composición de costos. Me dice, vos para hacer estos productos terminados, gastaste 2.000 de materia prima, 1.000 de mano de obra y 1.000 de gasto de fabricación. Y así llego a los 4.000 que tengo en existencia al cierre del ejercicio. Y me da información adicional. Me dice, los productos terminados en existencia al cierre, esperen que les voy a hacer un poquitito de zoom, porque cuando compartía la Gaby yo veía tan chiquitito que mejor les hago zoom a ustedes. Los productos terminados en existencia al cierre del ejercicio fueron fabricados en noviembre de X2 y su valor de reproducción a la fecha de cierre es de 4.600. La producción en proceso inició su fabricación en diciembre de X2 y se encuentra en un 60% de grado de avance. El valor corriente a la fecha de cierre es de 2.760. El proceso productivo tiene una duración menor a 30 días. Los gastos de fabricación y la mano de obra se sufragan durante el periodo de producción. El método de asignación de las materias primas al proceso productivo es PEPS, y ahí me da la ficha de stock, que es lo que vamos a pasar a analizar en un ratito. Vamos a analizar primero esta información adicional que me da. Me dice que el proceso productivo tiene una duración menor a 30 días, ¿sí? Y los productos terminados, estos que yo tengo acá arriba por 4.000, me dice que fueron fabricados en noviembre y que la producción en proceso, la producción en proceso inició su proceso de fabricación en diciembre, ¿sí? Por lo tanto, en noviembre se fabricaron los productos terminados y durante el mes de noviembre se terminaron de fabricar, porque si no nos hubiese dicho que fue parte y parte, ¿sí? Todos fueron fabricados en noviembre de X2 y el proceso en diciembre, por ejemplo, para hacer un supuesto, el 20 de diciembre se empezó de nuevo la producción y todavía no se terminó. Por eso yo la tengo en producción en proceso. Se encuentra en un 60% de grado de avance, ¿sí? Me da los valores corrientes a la fecha de cierre de ejercicio para que podamos determinar el resultado por tenencia. Ahora bien, el dato que me dice que los gastos de fabricación
y la mano de obra se sufragan en el mismo, durante el periodo de producción, ¿para qué me sirve? Para poder determinar la anticuación, ¿sí? Entonces yo voy a saber que los 1000 que yo tengo acá de mano de obra y los 1000 que tengo de gastos de fabricación, ¿cuándo se sufragaron estos gastos? En noviembre, ¿sí? ¿Por qué van a ser en noviembre? Porque todo el proceso productivo se llevó a cabo en noviembre y estos gastos se sufragan durante el periodo de producción. ¿Estamos? Ahora bien, estas materias primas, ¿cómo vamos a saber? Acuérdense cuando veíamos la anticuación para el caso de la empresa comercial. ¿Qué decíamos? Que yo tengo que tener en cuenta el momento de la compra de esta materia prima. Entonces, para poder determinar eso, vamos a hacer un buen análisis de la ficha de stock para que cuando vamos a la solución, esto ya esté claro, ¿sí? Fíjense, esta empresa viene de ejercicios anteriores, por lo tanto, tiene en existencia al inicio, esta era la existencia al cierre del X1, tengo de existencia al inicio, tengo 2.000 unidades a 90 centavos cada una, lo que me hace un total de 1.800. En mayo realizo una compra de 1.900 unidades. Por lo que me queda en existencia, me queda por un lado esperen que estaba admitiendo un compañero, me queda por un lado las 2.000 unidades que vienen del ejercicio anterior y las 1.900 a un peso que se compraron en mayo de X2. ¿Sí? En junio se compran 1.500 unidades a 1,20, pero también hay una salida. Fíjense que acá las salidas no son equivalentes a ventas, ¿sí? Porque acá esta materia prima no se está vendiendo, sino que esta es la asignación al proceso de producción. Salen de mi almacén de materia prima para incorporarse al proceso productivo para fabricar el nuevo producto, ¿sí? Por eso ahí es necesario que se lea salidas. En este caso no es venta. En el caso de las empresas industriales no es un sinónimo, salvo que, bueno, una vez que se acabe el proceso productivo, podemos tener otra ficha de stock que sea para los productos terminados. Pero en el caso de una ficha de stock de materia prima, es asignación al proceso productivo de estas materias primas. Eso representan las salidas. ¿Estamos? Entonces, se asignan al proceso productivo 3.900 unidades, por lo que en existencias me quedan únicamente las 1.500 unidades adquiridas en junio de X2. ¿Sí? En agosto se compraron 1.250 unidades a 1,40, no se inició ningún proceso productivo, por lo que en stock me quedan las 1.500 adquiridas en junio y las 1.250 adquiridas en agosto. En septiembre se compran 1.400 unidades a 1,50 y se van al proceso productivo 1.750 unidades de materia prima, 250 de las de 1,40 y 1.500 de la de 1,20. ¿Sí? ¿Por qué se van esas? Porque es PEPS. Entonces, primero entrado, primero salido. Lo veamos hasta acá. Acá me han quedado las 1.500 de junio únicamente. ¿Sí? Se compran, me quedan las 1.500 de junio y las 1.250 que se compraron en agosto. Se compran 1.400 más. Pero como es primero entrado, primero salido, ¿cuáles tengo que sacar yo primero? Las 1.500 a 1,20, ¿sí? Porque es PEPS. De todas las que yo tengo en existencia a ese momento, son las más antiguas que tengo, ¿sí? Entonces, las primeras que voy a sacar van a ser las 1.500 a 1,20. Pero no me alcanza para las 1.750. Entonces, les voy a sacar 250 de la compra de agosto, que es la siguiente compra más antigua que yo tengo, ¿sí? Entonces, ahí me van a quedar 1.000, porque los 1.500 se fueron todas, me las gasté a todas. Y de las 1.250 de la compra de agosto, yo necesité únicamente 250. Entonces me van a estar quedando 1.000 de la compra de agosto y las 1.400 de la compra de septiembre. Y pasamos a noviembre, que ¿qué nos decía acá más arribita? Que en noviembre es la fabricación de los productos terminados que yo tengo actualmente en existencias.
Entonces, fíjense que ahora podríamos directamente, cuando ustedes ya están súper cancheros en el análisis de ficha de stock, no van a hacer todo este análisis anterior que yo les hice. Directamente van a decir, noviembre, bien, me paro acá y me fijo a ver cuál es la fecha de origen de esa materia prima, ¿sí? Pero todavía, como no están cancheros, prefiero ir haciéndoles todo un análisis detallado. Entonces, en noviembre se asignan materias primas al proceso productivo, se asignan 1.400 unidades, lo que me da un total de 2.000 pesos. Si nos fijamos acá arriba, fíjense que de materia prima, 2.000. Son estos 2.000, ¿sí? Son los mismos 2.000. Estos 2.000 que me suman los 1.400 más los 600, son los mismos 2.000 que los que yo tengo arriba de la composición de los productos terminados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder determinar tanto el rectum como el resultado por tenencia? Voy a necesitar determinar la anticuación de esto. Entonces me voy a fijar de dónde viene. Nunca nos olvidemos que estamos trabajando en este momento con el sistema PEPS. Entonces voy a tener las 1.000 unidades, ¿sí? ¿Que de dónde vienen? Son las que me sobraron acá de agosto, que me habían sobrado 1.000 a 1,40. Entonces estas vienen de agosto. Y como no me alcanzaba para las 1.400 que yo necesité, le saqué a la compra del 9, 400 unidades. Entonces ahí ya tenemos nuestra anticuación de los productos terminados, ¿sí? De la materia prima que fueron asignadas al proceso productivo, que a la fecha de cierre de ejercicio son productos terminados. ¿Y qué es lo que me va a quedar en existencia? Me van a quedar 1.000 que van a ser provenientes de la compra del 9. ¿Por qué? Porque 400 ya se fueron a parar al proceso productivo, ¿sí? Se realiza una nueva compra en diciembre, y en diciembre es donde se inicia el ciclo de producción de los que hoy tenemos a la fecha de cierre de ejercicio como producción en proceso, ¿sí? Entonces, acá nos dice cuánto es lo que se asigna al proceso productivo y se van a asignar 800 unidades. ¿Y de dónde van a salir? De las que yo tenía de la compra de septiembre, ¿sí? A mí me estaban quedando 1.000 de la compra de septiembre, por lo tanto, utilizo 800 unidades para destinarlo al proceso de producción de los que a la fecha de cierre de ejercicio tenemos como productos terminados. Lo que hace que me queden en existencia 200 de la compra del 9 y los 1.000 de la compra realizada en diciembre. ¿Bien? Después, ¿qué más me dice el enunciado? Que el costo de reposición de las materias primas del cierre es de 2.400, me da los coeficientes y me pide evaluar las existencias del cierre a valores corrientes, determinar el rectum y el resultado por tenencia y realizar las registraciones correspondientes. Bueno, entonces ya hicimos un muy buen análisis de la ficha de stock, que creo que es una de las cosas que más tiempo nos puede llevar. Así que vamos a andar bien con el tiempo. Yo tenía miedo que no nos alcance. Vamos a pasar entonces ahora sí al Excel. ¿Ahí lo están viendo? No. Todavía no. ¿Me Ahí está. permitís, Machi? Sí, por favor. Antes que vayamos al Excel y a los fines de que se vayan poniendo recancheros, como vos le decías a los estudiantes, me gustaría acá hacer el aporte, ya que les habló del PEPS, se lo explicó también la contadora Gavín, como para hacer una correlación con lo que le decía hace rato a modo de conclusión. Bueno, habrán visto que ahora ya cambié de escenario, esta es la ventaja de la virtualidad, arranqué en el estudio esta mañana y ya estoy en mi oficina. Me vine a la facultad, le aclaro, chicos, ¿no? A seguirle dando clases, estoy acá en la UNSA, por si le extrañan. Miren, le muestro un poco el paisaje, ¿no? El verde que tenemos atrás de mi oficina. Les digo que quiero que afiancen bien, porque repito, estas son preguntas de examen. Cuando le toque la bolilla viene el cambio y tengan que hablar del sistema de inventario permanente, tienen que hablar de todo esto que le está explicando la profesora. O sea, lo que vimos ya del WEPS y lo que acabamos de ver del PEPS. Entonces, ¿qué otra conclusión quiero hacerles sacar en este momento? Así la anotan bien y no se olvidan nunca más. Que cuando estoy trabajando con el PEPS, ¿no es cierto? Primero entrado, primero salido, al momento de la venta, se entiende esa definición, que lo primero que voy comprando y lo primero que voy vendiendo,
¿no es cierto?, la importancia de este sistema, ¿en qué va a radicar? Que cuando le hagan la pregunta de examen le diga, bueno, ¿cómo quedan evaluadas las existencias finales en el método PEPS? Entonces ustedes tienen que decir que el método PEPS de primero entrado, primero salido, las existencias en este caso quedan evaluadas al valor de las últimas compras, ¿sí? Después si anotaron lo del WEBS, lo van a comparar y lo van a analizar, van a ver que son diametralmente opuestos. ¿Qué significa esto? Que como lo primero que voy comprando es lo primero que va saliendo, lógicamente en la existencia me van quedando siempre las últimas compras. Al quedarme las últimas compras, quiere decir que las existencias están valuadas, ya desde el punto de vista de la medición, en el método PEPS, repito, están valuadas a un valor más cercano a la fecha de medición periódica, que es el cierre de ejercicio. Esa es otra conclusión, un análisis del método PEPS. Ahora, ¿qué pasa con el costo en el método PEPS? Le van a preguntar. Bueno, en el costo, al momento de determinar el resultado de cada operación de venta, como yo voy primero sacando las primeras compras, quiere decir que en cuanto al valor, esas compras, si son las más antiguas las que voy sacando, van a estar siempre subvaluadas. ¿Qué significa eso? Están incorporadas en la ficha de stock con un costo menor que, comparativamente, el costo de las últimas compras, porque ya dijimos, el producto en enero vale 50, en febrero vale 60 y llega a diciembre a 90. Entonces, fíjense en el mismo análisis, en el mismo ejemplo numérico que les di en el WEBS. Cuando estoy en el PEPS, si yo en diciembre vendo a 100 pesos, porque el valor de venta no varía, de un método a otro es el mismo, sí varía el costo. El costo en este caso, si yo digo primero entrado, primero salido, resulta que la existencia más vieja que tenía era de enero, bueno, tengo que sacar ese 50. Cuando voy a determinar el resultado, digo precio de venta 100, menos costo 50, y lógicamente la utilidad es de 50 en esa operación. Comparativamente con el caso anterior, digo, claro, acá en el PEPS, ¿qué pasa con el resultado de cada operación de venta? El resultado aumenta. ¿Y por qué aumenta? Aumenta a consecuencia de que el costo que estoy tomando es menor. ¿Y por qué estoy tomando un costo menor? Porque estoy aplicando el método PEPS, primero entrado, primero salido, para determinar el costo en cada venta. O sea, el FIFO, first in, first out. Entonces, ¿cuáles son las características de cada sistema de inventario permanente que ustedes van conociendo hasta ahora? Ya analizamos WEBS, ahora estamos analizando PEPS. ¿Son los dos únicos? No, no son los dos únicos. Después hay un precio promedio ponderado que lo vamos a dejar para el final como un modo de conclusión, para que pueda avanzar la contadora con el desarrollo del práctico. Pero esto quería introducir para que se vaya afianzando en lo conceptual, ¿sí? PEPS, primero entrado, primero salido, al momento de la venta. Ya vamos a analizar después qué pasaría en el caso de una devolución. Pero dejemos que avance la profesora ahora con el práctico. Bueno, vamos entonces a el Excel. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? Vamos a hacerlo de atrás para adelante. Vamos a hacer primero lo más fácil, porque lo mismo que lo que ustedes ya vieron. Vamos a arrancar con las materias primas, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es igual a lo que ustedes vieron. Las materias primas, ¿qué nos vamos a tener que fijar? Primero, para poder determinar, vamos a determinar las existencias al cierre de materias primas, ¿sí? ¿Cuánto teníamos de materias primas al cierre en el enunciado? Nos decía que teníamos 2.000. ¿De dónde salen esos 2.000? Yo acá, fíjense, la pegué a la fichita de stock para que no tengamos que ir y venir. Así directamente analizamos acá, ¿sí? Me dice que teníamos 2.000 en existencias. Entonces, vamos atrás, vamos a ver, perdón, es que me aparecen, como yo estoy como anfitriona únicamente y no sé cómo poner a otro, si alguien entra o manda un mensajito, es como que a mí me suena, por eso a mí me parece que me distraigo, y es porque me suena y no quiero dejar a un compañero que está tratando de entrar afuera, ¿sí? Volvamos entonces. Las materias primas, para poder determinar cuál es la existencia que nosotros tenemos, que el enunciado nos decía, dentro de la composición del rubro bienes de cambio, tiene la siguiente composición. Materia prima 2.000, producción en proceso tanto y producto terminado tanto, que no me interesa en este momento. ¿De dónde salen los 2.000? De acá, de la columnita de existencias a la fecha de cierre de ejercicio de la ficha de stock. Este análisis ya lo hicimos, por eso lo voy a hacer ahora más rápido. Si alguien se me pierde en el... Sí. Una consultante que siga. Sí. La fecha del 06 del X2 en salidas, en donde sale cantidad 2.000 a 0,9, ¿no serían 18.000?
Sí, bueno, pero igual esto no te preocupes. Vamos a cambiarlo acá, que esto no afecta en absolutamente nada a la solución, así que ni te preocupes. Ah, listo, gracias, profe. De nada. Gracias a vos por la observación, pero no afecta en absolutamente nada a la solución. Bueno, entonces, vamos a analizar esto. Tenemos las 2000 que hay en existencia, tenemos que ver de dónde vienen. Ya lo hicimos este análisis, pero vamos ahora a verlo a la inversa, ¿sí? Como yo les decía, cuando ustedes estén recanchenos, lo van a hacer así, como lo vamos a hacer nosotros ahora, de atrás para adelante, ¿sí? En lugar de hacerlo analizando todo como lo hicimos en un primer momento. Yo sé que tengo esto en existencia y provienen 1000 a 1,70, que ¿de dónde vienen? De la compra de diciembre, ¿sí? Y los 200 a 1,50 vienen de la compra del 9 de X2. ¿Sí? En este caso es muy fácil identificarlo también porque los precios son todos distintos, pero puede ocurrir que se repitan los precios y si ustedes le erran ahí a la anticuación, les va a salir todo mal. Así que presten atención, ¿sí? Pero como es PEPS, nosotros, ¿qué es lo primero que sabemos? Si estamos frente a PEPS, sabemos que por dónde tengo que mirar. Por abajo, ¿sí? Por la parte baja de la fichita de stock. Porque sé que si yo estoy trabajando con PEPS, lo que ya se fue es lo primero que me entró. Entonces, lo que a mí me queda en existencias siempre va a ser lo último que me entró. Entonces, yo ya sé que tengo que apuntar acá, a las entradas en la parte de más abajo de la ficha. ¿Sí? Yo ya sé que eso no hay duda si estoy en PEPS. Si estoy en webs, como pasó en el caso pasado, va a ser al revés. ¿Dónde voy a ir a buscar las existencias, la anticuación de las existencias? Y lo más arriba posible, ¿sí? Obviamente que va a depender de cómo se dio en el medio, posiblemente quede al medio, pero van a estar siempre en la parte más alta de la ficha de stock. Pero en PEPS, indefectiblemente, va a estar entre las últimas, ¿sí? Puede ser la última o las dos últimas, por ejemplo. Pero siempre ustedes ya tienen que saber automáticamente, es PEPS, para determinar la existencia final de materia prima, me voy a la última partecita de la ficha de stock, ¿sí? Entonces, bien, ya sabemos que las 1000 unidades vienen del 12. Entonces lo ponemos, ¿sí? O sea, son 1000 unidades en cantidad, pero 1700 en monto, ¿no? No se me vayan a mezclar con eso, por Dios. Ponemos los 1700, cuya anticuación es el 12 de X2, ¿sí? Y por otro lado tenemos 300 pesos que provienen de la compra realizada en septiembre del X2. Por lo tanto, ponemos ahí la anticuación. Del enunciado vamos a sacar los coeficientes. Por supuesto que para diciembre, que es la fecha de cierre, mi coeficiente va a ser 1. Y para septiembre de X2, el coeficiente va a ser 1,25. ¿Sí? Entonces ahí vamos a determinar el valor de origen reexpresado, que va a tener un valor de origen reexpresado total de 2075. Por diferencia, vamos a determinar el RECPAM, que es de 75, y el enunciado me da cuál es el valor corriente de esta mercadería, el costo de reposición a la fecha de cierre, que es de 2.400. Por lo tanto, voy a tener un resultado por tenencia positivo de 325. ¿Sí? Bueno, ahí vieron cómo la materia prima es exactamente lo mismo que los productos terminados. Tengo que mirar lo mismo, ¿sí? Me voy a fijar en la materia prima, la existencia al cierre, de dónde lo sacamos va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver los productos terminados. Los productos terminados me da el enunciado cuál es la composición de costo, ¿sí? Yo sé que tengo en existencia 4.000 de productos terminados, cuya composición de costos son 2.000 de materia prima, 1.000 de mano de obra y 1.000 de gasto de fabricación, ¿sí? Entonces tengo que analizar primero. Vamos a determinar la anticuación de las materias primas, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Esta ficha de stock ya la analizamos, pero vamos a volver a verla. Acuérdense que nos decía que los productos terminados fueron fabricados en noviembre. Entonces, para la materia prima, yo me tengo que centrar acá, en esta partecita. Vamos a marcarlo con colorcitos pasteles, obviamente. Entonces, esta es la salida de materia prima hacia el proceso productivo.
de lo que yo tengo en existencia de productos terminados, ¿sí? Que fue la fabricación en noviembre. Entonces yo voy a tener los 1.400, fíjense que los trasladamos acá, los 1.400 pesos y los 600. Ahora, dentro de la ficha de stock, vamos a tener que analizar de dónde vienen, cuál es la anticuación, cuál es la fecha de origen de esta materia prima, ¿sí? Y los 1.400, o sea, las 1.000 unidades a 1,40, ¿de dónde vienen? De agosto, ¿sí? De agosto, acuérdense que cuando se asignan al proceso productivo en septiembre, acá se asignan 250 de la compra de agosto y me quedan las 1.000. Que estas 1.000 de la compra de agosto son las que van a parar al proceso productivo en noviembre, ¿sí? Y como es, acuérdense que estamos en PEPS, ¿no? Siempre tengan presente en qué sistema estamos. Pero, ¿qué pasa? Como no me alcanzan las de la compra del 8, paso a la compra del 9. Pero necesito únicamente 400 unidades, ¿sí? Entonces vamos a tener de la compra, vamos a hacerlo así con distintos colorcitos. Este va así, y este lo vamos a hacer en verdecito, que van a ser las 400 unidades. Ahí está. Entonces, ya sabemos cuál es la anticuación de las materias primas y lo trasladamos a nuestra tablita. Vamos a tener del 9 de X2 los 600 pesos, que son las 400 unidades, ¿sí? Y con la anticuación de agosto vamos a tener los 1.400 pesos, que son las 1.000 unidades, ¿sí? Aplicamos los coeficientes que no nos dan enunciado. Multiplicando el valor de origen por el coeficiente, vamos a obtener el valor de origen reexpresado. Y por diferencia entre el valor de origen reexpresado y el valor de origen, obtenemos el recto, ¿sí? Tenemos un coeficiente de 1,25 para septiembre y un coeficiente de 1,36 para agosto. Ahora bien, ¿qué más tenemos dentro de la composición de costos de los productos terminados? Tenemos la mano de obra por 1.000 y los gastos de fabricación por 1.000. ¿Qué nos decía el enunciado? ¿Se acuerdan? Nos decían que el proceso productivo se realizó en noviembre, ¿sí? De estos productos terminados. Y que tanto la mano de obra como los gastos de fabricación se sufragan en el mes de producción. ¿Cuál es el mes de producción? Va a ser noviembre. Por lo tanto, la anticuación de la mano de obra y de los gastos de fabricación va a ser noviembre. Aplicamos el coeficiente de noviembre y obtenemos el valor de origen reexpresado. El coeficiente de noviembre es 1,10. Por lo tanto, multiplicamos los 1.000 por 1,10, me dan 1.100 y tengo un recto de 100 pesos, tanto para mano de obra como para gastos de fabricación, ¿sí? En este caso, el proceso productivo es de un solo mes y tenemos la suerte que tanto la mano de obra como los gastos de fabricación se hacen en el mismo mes, ¿sí? Pero podría haber pasado, ¿qué pasa si por más que el proceso productivo sea de un mes, me queda miti-miti? Me queda que la mitad del proceso productivo se hizo en noviembre y la mitad del proceso productivo se hizo en diciembre. Y la mano de obra se pagó en noviembre y los gastos de fabricación en diciembre, por ejemplo. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos al enunciado, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan y se posicionen temporalmente en cuándo fue el proceso productivo, ¿sí? Porque el momento del proceso productivo es el que les va a determinar, primero, cuál es la asignación dentro de la ficha de stock de la materia prima que va a parar al proceso productivo. Van a poder determinar también cuál es la anticuación de la mano de obra y de los gastos de fabricación, porque, bueno, en este caso se sufragan en este periodo. Puede ocurrir que me diga se sufragan en el periodo siguiente al de producción, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí, también puede pasar. Entonces, lo importante acá es que ustedes lean el enunciado, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso, como les digo, que sea, puede también ocurrir, a ver, vamos a otro supuesto, puede ocurrir, no que sea un mes que yo digo puede tocar en la mitad en noviembre y la mitad en diciembre, ¿sí? Que ahí ustedes van a tener que leer cómo funciona el proceso productivo para ver si la asignación de materia prima se va a realizar una sola vez, ¿sí? Puede pasar que, vamos a un supuesto, de un proceso productivo prolongado, dura 5 meses el proceso de producción, ¿sí? Se inicia en agosto y termina en noviembre,
van a tener que ver cómo es la asignación de la materia prima a ese proceso productivo para determinar dentro de su ficha de stock dónde tienen que mirar. Puede ocurrir que de esos 5 meses le diga que hay asignaciones de materia prima el día 1 de cada mes. Entonces yo voy a tener dentro de mi tablita, de mi ficha de stock, voy a tener asignaciones de materia prima al proceso productivo todos los meses. ¿Sí? Y ahí se van a tener que ir fijando. No creo que seamos tan malos de hacer eso porque se van a terminar haciendo un lío con la ficha de stock y no vamos a determinar bien si ya entienden el procedimiento o no. ¿Sí? Pero yo les estoy haciendo un supuesto extremo para que ustedes vean que es muy importante que lean el enunciado y vean en el tema de las empresas industriales, es muy importante, pero muy importante, cómo es el proceso productivo. ¿Sí? Y que esto les sirva no solamente para el desarrollo del trabajo práctico, sino para el día de mañana en el ejercicio de su profesión. Es muy importante que ustedes lo conozcan al proceso productivo, que sepan en qué consiste, ¿sí? Si no, nunca van a poder determinar cómo va a ser la asignación de materias primas al proceso productivo, cómo va a ser el tema de los gastos indirectos de fabricación, cuáles son estos gastos indirectos de fabricación, cómo se comporta la mano de obra, si es un trabajo a destajo, que significa que es por trabajo, o si es personal mensualizado, ¿sí? Van a tener que analizar un montón de cosas en el caso de que ustedes se encuentren siendo contadores de una empresa industrial, ¿sí? Entonces yo más o menos quiero que ustedes entiendan la importancia de entender el proceso productivo. En el enunciado, por supuesto, que se lo damos súper acotado, ¿sí? Le decimos cuánto es el tiempo de duración y cuándo se inicia, punto. Pero es muy importante que entiendan cómo es el funcionamiento, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo, ya tenemos determinado el RECPAM, ya vimos las materias primas, cómo determinamos la anticuación de las materias primas, que es lo que tenemos acá con colorcito, de la mano de obra y de los gastos de fabricación. Y además el enunciado nos dice que el costo de reproducción, acuérdense que acá tiene otro nombre, ¿sí? Para las materias primas era costo de reposición, pero para los productos terminados va a ser costo de reproducción, de volver a producir, ¿sí? Es de 4.600. Y yo tengo un valor de origen reexpresado de 4.854, por lo que me da un resultado por tenencia negativo de 254, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando la producción en proceso. ¿Cómo hacemos? A nosotros no nos da la composición de costos de la producción en proceso. Lo único que nos dice el enunciado es que la producción en proceso está en un 60% de grado de avance, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo un total de 2.400, ¿sí? De producción en proceso. ¿Y cómo va a ser la composición de costos? Y va a tener el mismo comportamiento que los productos terminados, ¿sí? Si yo a los productos terminados les aplico el porcentaje del 60%, voy a obtener la composición de costo para la producción en proceso, ¿sí? Entonces, esta es una forma que yo tengo de hacerlo, ¿sí? Aplicarle directamente a los productos terminados, a la composición de costo de los productos terminados, aplicarle el porcentaje de grado de avance, ¿sí? Que va a ser el 60% en este caso. Obviamente que este porcentaje puede variar. Entonces, aplicándole a las materias primas, el 60%, a la materia prima de productos terminados el 60%, obtengo las materias primas de la producción en proceso, que va a ser 1.200. Lo mismo hago con la mano de obra y con los gastos de fabricación. A los 1.000 que tenía para productos terminados, le aplico el porcentaje de grado de avance, el 60%, y me da 600, tanto para la mano de obra y para los gastos de fabricación. Ahí obtengo el total de los 2.400 pesos que me dice que tengo en existencias al cierre de producción en proceso, ¿sí? A ver, ¿de qué otra forma lo pueden hacer? Si ustedes quisieran hacerlo de otra manera, yo les dije, la misma composición de costos de productos terminados es la misma para la producción en proceso. Entonces pueden determinar qué porcentaje sobre el total representan las materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación. Fíjense, este está re fácil porque es 50% para materia prima, el 25% para mano de obra y el 25% para gasto de fabricación.
Entonces, si yo a los 2.400 le aplico estos mismos porcentajes, también lo voy a obtener. Es lo mismo que multiplicarlo por el porcentaje de grado de avance o de grado de terminación a la composición de costos de los productos terminados. ¿Sí? Espero que eso se haya entendido. Ahora bien, teniendo la composición de costos, ahora sí, ya vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos con los productos terminados. Nos vamos a fijar de la materia prima, cuál es la anticuación. Yo tengo 1.200, que son estos 1.200 que tenemos acá, ¿sí? Que bueno, ahí ya se me complicó. Porque bueno, olvídense de lo anterior porque ahora se me juntan los colores, ¿sí? Entonces, los 1.200 estos, ¿de dónde vienen? Y de la compra realizada en el 9. Acuérdense que de los 1.400 de la compra realizada en el 9, después de la asignación al proceso productivo en noviembre, a mí me quedan 1.000, ¿sí? Y yo ahora necesito 800 nomás. Por lo tanto, vienen de la compra del 9, ¿sí? Entonces, los 1.200 pesos de materia prima que se asignan al proceso productivo en diciembre fueron de la compra realizada en septiembre. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestra anticuación. Le aplicamos el coeficiente de septiembre, que es 1,25, y nos da el valor de origen reexpresado, que va a ser de 1.500. Determinamos el RECPAM, que va a ser de 300. Ahora bien, la mano de obra y los gastos de fabricación, acuérdense que nos dice que se sufragan en el periodo de producción. ¿Cuál es el periodo de producción acá? Diciembre. Por lo tanto, el coeficiente de reexpresión va a ser 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener 600 por el coeficiente, va a seguir siendo 600, tanto para la mano de obra como para los gastos de fabricación. Por lo que el RECPAM me queda en 0 para esos dos casos. Ahora bien, tenemos un valor de origen reexpresado total de la producción en proceso de 2.700. Y me dice el enunciado que mi costo de reproducción de estos producción en proceso al cierre es de 2.760. ¿Sí? Por lo tanto, por diferencia, obtengo el resultado por tenencia, que es de 60 pesos. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí, antes de que hagamos las registraciones? ¿Se entendió todo? Hay tanto silencio que yo capaz que estoy hablando sola hace 2 horas. No, sí se me escuchó, ¿no? No hablen en vano. Vano, todo claro. Profesora, disculpe. O Sí. sea que, volviendo para atrás, usted dijo de que tenemos que tener en cuenta cuando asignamos al proceso productivo Sí. el tema de la fecha de anticuación. O sea, no la fecha cuando ustedes nos digan pagamos materia prima o mano de obra en tal fecha, pagamos esas remuneraciones o esos gastos, esa fecha no la tenemos en cuenta para la anticuación, sino la fecha cuando se asigna al proceso productivo esos insumos. No. Mira, volvamos a leer el enunciado. ¿Qué nos decía el enunciado? ¿Vos de cuál me estás hablando? Vamos por partes. ¿De materia prima o de mano de obra? Materia prima, mano de obra, supóngase. De mano de obra. Vos fíjate qué es lo que nos dice. Nos dice que los gastos de fabricación y la mano de obra se sufragan durante el periodo de producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiese pasado si en lugar de decirnos eso, nos hubiese dicho se sufragan al mes siguiente del periodo de producción? Sí, lean el enunciado, ahí le está diciendo cómo lo tienen que hacer. Acá como me dice que es durante el periodo de producción, entonces yo como sé que el periodo de producción es noviembre para el caso de los productos terminados, entonces yo sé que la anticuación de la mano de obra y de la materia prima y de los gastos de fabricación, es noviembre. Pero si me hubiese dicho que la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación se sufragan al mes siguiente del proceso productivo, iba a ser diciembre. ¿Sí? El enunciado les está diciendo exactamente cuál es la anticuación de ellos. ¿Se entendió, Norma? O sea, ¿qué diferencia hay cuando usted asigna los recursos al proceso productivo y cuando se sufragan los gastos? O sea, hay un lapso, ahí se asigna en noviembre al proceso productivo y se sufragan esos conceptos en diciembre, me dice. Ahí no entiendo. No entiendo cuándo lo tengo que tomar, con cuál fecha de anticuación.
Pero es que el enunciado te está diciendo la fecha de anticuación es el momento en que se sufragan tanto la mano de obra como los gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Sí, en el práctico lo entiendo, pero yo me mareé ahí cuando usted dijo que quiso aclarar ahí. Yo lo que le quise aclarar, Norma, para que no te me hagas lío, lo que le quise aclarar es que puede ser que lo tengan partido. ¿Sí? Puede pasar, porque puede ser que el proceso productivo, en lugar de ser de un mes, sea de 2, por ejemplo. ¿Sí? O puede ocurrir que le quede mitad y mitad. Si le queda, es un mes clavado, pero le queda mitad en noviembre, mitad en diciembre, y posiblemente a esos gastos de fabricación y esa mano de obra la tengan que dividir en 2 y la mitad la tengan que anticuar con el coeficiente de noviembre y la otra mitad con el coeficiente de diciembre. Ajá. ¿Sí? Eso Bueno. es lo que yo les quise explicar. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Por el chat hay algo o no? No, no dice nada. No sé si es que es demasiada información junta, o no es tan distinto, ¿no?, que lo otro. También puede ser que ya lo tengan claro. Bueno, entonces, sigamos, vamos a las registraciones entonces. Mientras tanto, pueden seguir pensando consulta. ¿Qué vamos a registrar? Y bueno, vamos a registrar. Vamos en orden. Producción en proceso a RECPAM por 300 pesos, que son estos 300 pesos que determinamos acá. Producción en proceso a resultado por tenencia, por 60, que son estos que vamos a determinar acá, un resultado positivo de 60 pesos. Vamos a tener productos terminados a RECPAM por 854, que vienen de acá, de los productos terminados. Resultado por tenencia a productos terminados por 254, acuérdense que los productos terminados me dio negativo, ¿sí? Tenemos un resultado por tenencia negativo de 254. Y por último vamos a registrar de las materias primas. Tenemos materias primas a RECPAM por 75, que son estos, y materia prima resultado por tenencia por 325. ¿Sí? Y con eso terminamos el desarrollo del trabajo práctico de bienes de cambio empresa industrial. ¿Alguna consulta de este trabajo práctico antes de que el contador Mariscal les haga su cierre de comparativos entre todas las fichas de stock? ¿De dónde salió el valor de mercado de 2.400 del enunciado? El enunciado, fíjate, abajo de la ficha de stock, no sé si lo tenés a mano, si no te lo comparto un ratito, abajo te dice cuál es el costo de reposición de la materia prima. Vos ese me estás preguntando, ¿no? El de la materia prima. Mira, ahí te comparto el enunciado. Ah, bien. Bueno, volvamos a compartir entonces el Excel, si ya lo vio. Abajo, Hay otra justo consulta abajito de la ficha. Sí, a ver. Dice, en este caso solo medimos el rubro y no los costos como en el práctico anterior. Exactamente. En este caso la idea es que ustedes vean cómo cambia la medición del rubro por el hecho de la composición, ¿sí? Al tener una composición de costo, cómo cambia. Lo que vemos en este trabajo práctico es el análisis de la existencia final, ¿sí? Eso es lo que vemos. Vemos cuál es la composición de lo que hay en existencia. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Ahí piden si podés poner las registraciones. Sí. Ahí preguntan para sacar si el sería costo, similar. Sí, exactamente. Para sacar el costo, claro. A ver, el costo, vos pensás que va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Porque nosotros estamos en una empresa industrial. ¿Qué es lo que cambia? Cuando lo vamos a vender ya los productos terminados, va a ser lo mismo que la empresa comercial. ¿Sí? Lo que va a cambiar es lo que nosotros tenemos en existencia, porque todo lo que es asignación de materia prima a proceso productivo, lo que va a parar de mano de obra y de gasto de fabricación a proceso productivo, eso me va a interesar para la determinación de la existencia final, ¿sí? Esa es la determinación del costo de lo que yo tengo en existencia final. Cuando voy a determinar el costo de la mercadería vendida, yo ya lo incorporé, ¿sí?, a mi patrimonio con materia prima, mano de obra y gasto de fabricación, ¿sí? Cuando yo voy a ver el costo de esa mercadería cuando yo la vendo, va a ser igual que una empresa comercial, chicos, ¿sí? Va a ser exactamente igual.
¿Se entiende o no? ¿Por qué va a ser igual? Lo que me cambia es el costo de incorporación al patrimonio, ¿sí? Bien, buenísimo, se entendió. Entonces va a ser exactamente lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Si se sufragan en el año que viene, entonces, dice, hay otra pregunta ahí en el chat. Si se sufragan en el año que viene, entonces, ¿no se reexpresan la mano de obra y el gasto de fabricación? Pregunta Leonardo. A ver, en el caso de que se sufraguen en el año siguiente, significa que estamos en presencia de un proceso, de producción en proceso, ¿sí? Primero, porque no, obviamente que no está terminado si yo todavía no terminé de hacerlo al proceso productivo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que ver cómo va a ser la composición de costos. Si se sufragan todos en el año que viene, y entonces yo de la producción en proceso posiblemente solamente tenga materia prima, ¿sí? Por eso es importante que lean a conciencia los enunciados. Ahí va a estar toda la información que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Se entendió, Leandro? Leonardo, no Leonardo. De 10, dice Leonardo. Buenísimo. De 10 más IVA, diría yo. Claro, por supuesto. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Yo por ahí, como para ir cerrando, me parece que ha sido suficientemente clara la profesora. Pero bueno, mientras por ahí alguno busca algo más en el tintero y si consulta, ¿qué quiero señalarles como conclusión de este primer rubro que acabamos de finalizar? Viene de cambio. Es un rubro importante, como lo dijimos al principio. En este caso, el objetivo, les aclaro chicos, no es que solamente repasen los sistemas de inventario permanente. Yo lo decía, ese es un tema de repaso que viene ya de años anteriores. Es afianzarlo, pero fundamentalmente el objetivo de estos prácticos es que ustedes focalicen los sistemas de medición, los criterios de evaluación que utilizamos para la información contable, en este caso vinculadas al rubro bienes de cambio. Repasando qué dijimos, que a la hora de evaluar los bienes de cambio, existen distintos valores corrientes si estamos trabajando con alguno de esos modelos de valores corrientes. Ya lo vimos en el primer práctico, en el caso 1 de la empresa comercial, que el valor corriente es el costo de reposición cuando se trata de mercaderías adquiridas. Mientras que acá la diferencia era que noten que cuando estamos frente a una empresa industrial con productos elaborados, el valor corriente para medir el bien de cambio, para evaluar el bien de cambio al cierre, es tomar el costo de reproducción, que no es otra cosa que determinar el valor de cuánto me costaría volver a producir el bien. Acá se complica un poquito porque lógicamente intervienen 3 factores que ustedes en otras materias lo van a seguir viendo, como son la materia prima, la mano de obra y el gasto de fabricación. Entonces también, de manera desglosada, ustedes tienen que conocer claramente cómo medimos a valores corrientes cada uno de los componentes. Ya sabemos que en suma van a determinar un costo de reproducción. Ahora, ¿cómo llegamos a determinar ese costo de reproducción a valores corrientes a la fecha de la medición periódica? Al momento de la medición inicial no hay duda. Ustedes dicen, a ver, tomo la mercadería, tomo la mano de obra, tomo el valor de gasto de fabricación, es el costo en la medición inicial del producto. Pero a la medición periódica, que es la que nos interesa, al cierre, bueno, ¿cómo aplicamos valores corrientes? Entonces, diríamos, si materia prima es uno de los componentes fundamentales de un producto elaborado, ahí sin duda la materia prima, suponiendo que yo la adquirí, es decir, la compro a la materia prima, voy a tener que aplicar costo de reposición. Ahora, si yo la materia prima también la fabrico, o sea, fabrico mi propia materia prima, quiere decir que tendré que entrar a considerar otro proceso productivo para hasta obtener la materia prima. Entonces, en la materia prima, supongamos que la voy comprando, entonces tendré que tomar el costo de reposición al cierre de esa materia prima. Cuando voy a la mano de obra, tendré que tomar los valores de la mano de obra vigente a la fecha de cierre. Imaginen los sueldos. Los sueldos en enero tienen un valor, en diciembre tienen otro valor. Entonces, si yo al producto lo fabriqué en enero, pero lo tengo en existencia al cierre en diciembre, y bueno, cuando vaya a determinar el costo de reproducción de ese producto, cuando vaya a considerar el componente de la mano de obra, no voy a tomar la escala de sueldo de enero, voy a tomar la escala de sueldo de diciembre, ¿verdad? Bueno, de la misma manera con los gastos de fabricación. Si en los gastos de fabricación
digamos, un gasto importante puede... Y bueno, yo voy a tomar el consumo de la energía a valores de diciembre, voy a agarrar la boleta de luz de diciembre, no voy a agarrar la de enero, por más que el producto que tengo en existencia en diciembre haya sido elaborado en enero. ¿Se dan cuenta? O sea, eso como para que tengan claramente diferenciado de qué manera evaluar cada componente. Porque también, repito, es una pregunta de examen. Usted dice perfectamente cuando le decimos, en una empresa industrial, ¿cómo mido a valores corrientes la existencia de los bienes de cambio? Y la primera respuesta es correcta. Usted dice, sí, al costo de reproducción. Ahora, cuando entramos a profundizar un poquito cómo determinan el costo de reproducción, ahí empiezan a patinar. Este claro ejemplo que les acabo de dar sirve para contestar todas esas preguntas que le van a hacer al final. Y así como decía el alumno, bueno, que entendió perfectamente, ruega ahora que le toque esa pregunta en el examen final, seguramente si le toca bienes de cambio y si le toca hablar de sistema de inventario permanente, tengan que hablar de todo esto. Pero repito, el objetivo de todo esto es medición. ¿Qué están aprendiendo en esta materia? Evaluación de la información contable. Entonces, ¿cómo medimos al inicio? ¿Cómo medimos al cierre? En una empresa comercial, vimos el caso, en una empresa industrial. Y a la par de eso, le hicimos repasar los sistemas de inventario permanente. ¿Para qué? Para que tengan en claro que hay más de una forma de determinar el costo en contabilidad. ¿Correcto? Una es el sistema de inventario permanente. La otra, ya lo vimos en el caso 2, que lo explicó la contadora, es la diferencia de inventario. ¿Por qué se llama diferencia de inventario? Porque comparamos dos momentos, la existencia inicial contra la existencia final, y en el medio aparecen las compras. Y si estoy en una empresa industrial, sería la compra más el costo de producción. Eso ya lo vamos a ver también más adelante. Pero en definitiva, era eso, traerle a la memoria que existe un sistema de inventario, que no se lo olviden, que son distintos métodos, el PEPS es uno, el WEPS es otro, y ahora, como para ir cerrando eso, el precio promedio ponderado, no se olviden. ¿Qué pasa respecto a las características? Si están en un final y le preguntan, así como le pueden haber preguntado del PEPS o del WEPS, cómo quedan valoradas las existencias, cómo se determina el resultado, qué pasa con el costo en cada operación con el WEPS a diferencia del PEPS. Entonces, en el precio promedio ponderado, ustedes lo que tienen que entender es que, primero, es un sistema muy distinto a los dos que acabamos de ver. Distinto respecto de la determinación de los costos, porque matemáticamente se incorpora una herramienta en la que yo permanentemente, al momento de ingresar cada producto nuevo, adquirido por una compra, obviamente, se me va a modificar, ¿sí? Se me va a modificar ese costo unitario que va a tener el producto en su existencia final. Suponiendo o partiendo de la base que los precios normalmente, como en la Argentina, en un ejercicio que transcurre de enero a diciembre, van a ir evolucionando, es decir, van a ir variando, ¿sí? Ahora, si estoy en el país de la maravilla, que no es el de la Argentina, lamentablemente, donde los precios se mantienen constantes sin ningún tipo de modificación, el precio promedio ponderado es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el precio va a ser el mismo, las cantidades se van a ir incrementando cada vez que yo compre, o se van a ir disminuyendo a medida que yo venda, pero sin lugar a duda, cuando voy a determinar el costo de precio promedio ponderado, va a ser el mismo. Ejemplo, para que lo entiendan, y con esto termino, por lo menos, lo que quería acotar de mi parte respecto al sistema de inventario permanente. Si yo de enero a diciembre compro un producto que vale 10 pesos todos los meses, 10 en enero, 10 en febrero, y llego hasta diciembre 10 como costo unitario, no importa la cantidad que haya comprado y que haya vendido, el costo promedio ponderado de ese producto va a ser siempre 10. ¿Se dan cuenta? Lógicamente, eso acá en Argentina no pasa, entonces ustedes ¿qué van a tener? Que en enero compran a 10, bueno, ya lo dijimos en el caso anterior, compraban a 50, en febrero 60 y llegan a un costo de 90 pesos en diciembre. ¿Cómo funciona ese sistema? Simplemente con un cálculo matemático. Yo, si arranco con una compra, supongamos que la existencia inicial sea 0, arranco en enero, compro 10 unidades a 10 pesos, bueno, ahí están los 100 pesos valuados al costo total de la existencia a ese momento. Cuando voy a hacer en febrero la segunda compra, compro otras 10 unidades a 10 pesos, bueno, ¿qué tengo? 20 unidades a 10 pesos, o sea, existencia 200. Y así se va acumulando. ¿Cuándo varía? Cuando el costo cambia. Si en marzo yo en lugar de comprar a 10 compro a 20, lógicamente ahí ya va a cambiar. ¿Y de qué resulta? Del valor total de la existencia dividido el total de unidades al momento de la operación, y eso me da el costo promedio ponderado. De allí su nombre, justamente es un promedio. Bueno,
Eso es básicamente para que terminen de repasar el sistema de inventario Déjame permanente. acotar una cosita ahí, Beto. Sí, Así cómo no. como decía el contador en el País de las Maravillas, no solamente que siempre va a dar lo mismo, porque el promedio ponderado va a ser siempre igual, sino que fíjense que en el País de las Maravillas nos va a dar lo mismo cualquiera de los 3 sistemas, ¿sí? A los fines de costo, van a ser iguales, ¿sí? Si nosotros siempre tenemos de enero a diciembre el mismo valor, nos va a dar exactamente lo mismo el costo y el valor de las existencias de las mercaderías, ¿sí? Ahora, un ejercicio que les encargo para que hagan, para que terminen de cerrar el tema. Empiecen a pensar en cuál, que creo que ya se los anticipó el contador Marical, pero razónenlo ustedes, porque eso es lo que va a hacer. ¿Cómo le va a dar, cuál les va a dar de los 3 sistemas que ustedes tienen, cuál les va a dar el costo más alto y cuál les va a dar el valor de las existencias más alto? ¿Sí? Hagan así, razónenlo, piénsenlo ustedes, y ahí con eso van a terminar de cerrar el tema. No sé si querías agregar algo más. No, está silenciado, Beto. Ahí está. No, decía que hay una consulta en el chat. Sí, y después estaba uno, no sé quién había levantado la mano. Acá Lucas dice, profe, en un caso hipotético, en la ficha de stock, si devuelvo 200 de materia prima en la fecha 9 del X2, sería a un costo de 1,40. Y si lo hago en la fecha 11 del X2, sería a un costo de 1,50. No sé, a ver, espérate que lo analice. Espérate que mire la ficha de stock. Claro, él está haciendo una hipótesis sobre... Sobre el caso, claro. Déjame que lo analice un ratito. Mientras tanto, vamos a... Creo que Leonardo había levantado la mano. José, bueno, mientras Leonardo, perdón, le leo la otra pregunta. Profe, entonces sería la suma de los costos de adquisición correspondiente a la fecha de compra dividido las cantidades en existencia. Bueno, si la pregunta de José tiene que ver con la explicación que yo estaba dando así, en teoría, digamos, del precio del sistema de inventario permanente llamado precio promedio ponderado, entiendo que a eso se está refiriendo. Sí, digamos, al momento de cada compra, yo lo que tengo que hacer es tomar el valor total de mi costo, porque el costo yo ya sé, en el ejemplo que yo daba, compro 10 unidades en enero, a 10 pesos tengo 100, es el costo total. En febrero vuelvo a comprar 10 unidades a 10 pesos, también son 100, 100 más 100 son 200. Entonces, a los 200 pesos, que es el costo total de mi existencia, lo divido entre las 20 unidades y sin duda el costo unitario sigue siendo 10. Era lo que le quería explicar y señalaba, si sucedería eso, capaz que cuando estamos en el País de las Maravillas. Lo que pasa es que en la realidad eso no es así y va cambiando permanentemente. Pero sin duda el concepto es ese, el costo total de las existencias al momento de cada operación dividido por las cantidades que tengo físicas en existencia de cada bien, sin duda, es el precio promedio ponderado. A ver, no sé si, ¿quién era el alumno que quería preguntar? A ver, vamos a responderle a Lucas, que ya lo analicé. Efectivamente, Lucas, es así como vos decís. Si la devolución se realiza sobre la salida, en realidad te puede devolver el proceso productivo, sí puede pasar. Pero de las salidas del 9, entonces sí sería 1,40, y si lo haces con fecha 11 sería 1,50. Para pasarlo en limpio y hacerlo así genérico, ¿sí? En el método PEPS, cuando ustedes tengan devoluciones, ¿sí? Lo que van a devolver es lo más nuevo, ¿sí? Porque lo que tiene que salir es lo más antiguo. Entonces, lo que van a devolver es lo más nuevo, ¿sí? Para hacérselo así medio genérico. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Lucas? Está perfecto tu razonamiento, Lucas. Sí, profe, dice Lucas Armando Valdés. Quedó claro. Bueno, ya estamos casi finalizando. Ahí pregunta, Candela Ríos pregunta, ¿cuál es el método más exigido en la práctica? No hay uno más exigido o menos exigido, depende mucho del producto, ¿sí? Depende mucho del producto, del proceso productivo, depende de cada uno, ¿sí? No. José, como buen compañero, le contesta que el más fácil, por favor, que sea
En realidad le aclaro que si en el parcial le pueden tomar el PEPS o el WEPS, lo más probable, ¿no? Pero si la pregunta de Candela apuntaba a la vida real, eso ya va a depender de ustedes y del criterio profesional que tengan para que ustedes recomienden cuál sistema utilizar, si van a utilizar un sistema de inventario permanente. Pero si lo están pensando en el parcial, entiendo que lo más inmediato y la preocupación que debieran tener, bueno, fíjense en ahí el caso que acaba de desarrollar la contadora Gaby, del PEPS, es sencillo, cómo funciona. Y del WEPS tiene para repasar el caso 1 del práctico que dio la contadora Gabriela Cardoso. Pero no es que sea uno exigido más que otro. Si me preguntan a mí ya desde el punto de vista profesional, yo le puedo dar mi opinión, porque tiene una connotación positiva más allá de lo contable. Nosotros acá le estamos dando todo el aspecto contable, lo que ustedes tienen que conocer, cuáles son las características, los requisitos de uno y otro. Pero les cuento que impositivamente hay una restricción, ¿sí? No sé si meterme ahora en eso, porque a lo mejor los mareo un poco más, pero sepan solamente eso. Un ejemplo sencillo para que no se compliquen y lo puedan entender. Si yo estoy utilizando el sistema WEPS impositivamente, ¿qué les dije de lo que ustedes recuerdan al principio? Cuando yo venía para acá, yo salí en el estudio, la primera intervención mía de WEPS fue cuando me paré ahí frente al Jumbo en el ICI. Tuve que estacionar para hacer la acotación. La segunda, me volví a parar en el semáforo del Salta Polo Club, me detuve ahí en la estación de servicio para hacer la última acotación para concluir. Digo que si yo vendía 100 y estoy usando el WEPS, donde el costo mío es 90, porque es el valor de las últimas compras, último entrado, primero salido, lógicamente estoy achicando mi ganancia. Si estoy achicando mi ganancia, eso que tendría que ser un resultado menor, impositivamente no es admitido por el AFIP, porque al ser una base imponible más chica, el impuesto va a ser más chico, y a la AFIP no le gusta que el impuesto sea más chico, más allá que a nosotros los contadores o a los dueños de la empresa sí les encanta que el impuesto sea chico. Pero bueno, eso ya es una connotación más impositiva, que eran nada más que para graficar. Pero repito, no hay ninguno que sea más o menos exigido. En general, digamos, depende del criterio profesional. El promedio ponderado puede ser apto dependiendo la actividad que desarrolla la empresa. El precio primero entrado, primero salido, el PEPS, en algunos casos puede ser más conveniente. De hecho, hay que analizar muchas cuestiones, el contexto en definitiva. No solamente elegir el método por elegir, decir este es más lindo. De 10 más iba la explicación, el profe siempre está cuando el deber llama, cuando el deber. Bueno, está bien, yo viste, mira, tengo que estacionar, mira, esa es la ventaja de la tecnología. Hasta que llegué a mi oficina y hoy tuve varias intervenciones de distintos lugares. Pero bueno, que sirva para que ustedes puedan llegar mejor al parcial, esa es la idea. ¿Qué profesor, más? Entonces, el UX, digamos, sería prohibitivo para nosotros de aplicar porque a la AFIC no le gusta a la Administración Federal de Ingresos Públicos porque estaríamos achicando nuestra ganancia. Exacto. Tendríamos que utilizar el PEP o el precio promedio ponderado, entonces, ¿no? Nada más. Sí, recomendablemente sería eso. Lógicamente usted, Norma, cuando esté en la vida real, va a venir algún empresario, comitente, cliente suyo, que le va a decir, mire, Normita, usted contadora que es tan bonita, lléveme el sistema de inventario permanente a través del WEPS. Y usted le va a decir, no, pero mire que como tenía problemas con la FI, no importa, usted hágalo, si hay problema después yo asumo la responsabilidad. Con tal de pagarme el impuesto, deja claro que los comitentes le pueden pedir 1000 cosas. Por eso hablaba del criterio profesional. Digamos, de que se lo puede llevar, de que existe, existe, de que en otros lugares del mundo lo admiten, sí lo admiten los fiscos. Acá, lamentablemente, en la Argentina, ¿qué va a pasar? Si usted lo utiliza, probablemente la FIP no le va a decir nada, mientras no se entere. Ahora, cuidado, cuando le caiga una inspección integral y le verifique y se entera de que usted está utilizando webs, lo más probable es que tenga una determinación de oficio por una cifra millonaria que usted no le va a saber cómo explicar al cliente suyo de que va a tener que pagar porque usted hizo malas cosas. Eso se refiere al criterio profesional. ¿Está claro, Norma? No uso UX, profesor, entonces no uso UX. No, ese es tu criterio, yo no lo usaría. Yo no lo usaría, Igual. salvo que usted quiera entrar en complicidad con su cliente y bueno, es arriesgado. Nosotros Tengan los en contadores cuenta tenemos... Y me caiga la inspección de la Administración Federal y yo quede, o sea, guillotinada. Exacto, no, hay que quedar bien con la FIP. No, hay que hacer las cosas lo más prolija y lo mejor conveniente para nosotros.
nosotros, no para el cliente. A veces no es lo más conveniente para el cliente, pero para nosotros sí, porque está la responsabilidad profesional. Hay toda una cuestión penal que ya van a estudiar más adelante, esto en otras materias, donde nos involucran los contadores, así que hay que actuar con responsabilidad. Pero nosotros tenemos el deber de enseñarle cuáles son todas las herramientas que existen. Porque si no, ustedes pueden salir de facultad y decir, sí, nunca me enseñó el web también en la universidad. No, eso no puede pasar. Sí se le enseña. ¿Para qué? Para que sepan, para que conozcan. Gaby, ¿vos querías agregar algo? Sí, quería decir que contablemente podemos usar cualquiera de los métodos de acuerdo al criterio, de acuerdo a la actividad, la naturaleza de la actividad. Y, por ejemplo, si yo llevara webs y tuviera que determinar el resultado impositivo, hay una serie de ajustes que se hacen, que también vamos a ver más adelante, que me van a permitir adaptar, claro, el resultado a lo que la FIP acepta, digamos. No significa que contablemente no lo pueda llevar, solo que después vamos a tener que hacer otros ajustes para estar bien en las dos partes, digamos. Muy buena la acotación de la contadora Gabriela Cardoso, porque seguramente ella en el estudio ve mucha liquidación impositiva, justamente ahora que estamos en época de vencimiento, y uno de los ajustes que prevén las declaraciones juradas impositivas justamente es el ajuste por la evaluación de la existencia de bienes de cambio, y puede estar dado por esto. Yo digo no lo hago porque me da más trabajo, ¿para qué me voy a complicar? Después tengo que hacer más cálculo, más trabajo que el cliente no me reconoce, me quiere pagar lo mismo honorario. Tal cual. Pero es real lo que explicó la contadora, todo tiene solución. Como verán, en contabilidad siempre encontramos solución para todo. Bueno, ya estamos en horas. Estamos justo ¿No hay a las 10 en punto, ¿viste? Con Beto no se puede irse ni 2 minutos antes, tremendo, tremendo. No se salvaron porque llegué a la oficina y seguí conectado. Si me hubiera desconectado en el viaje, ya se hubieran ido hace media hora. Hace 15 minutos por lo menos ya no hubiésemos ido, claro. Bueno, espero que sea de provecho para los chicos. Por supuesto que bueno, sí. Bueno, el jueves nos volvemos a encontrar por acá por Meet, acuérdense. Y ya, gracias a Dios, el martes que viene volvemos a Zoom. Perfecto. Bueno, bien. Gracias chicos, buenos días. Gabriela, chau. Machi, un gusto como siempre. Igualmente, chau, chau. nos vemos. Me voy a seguir trabajando. Chao, chao. Éxitos a los que rindan esta semana. Mucha Gracias, suerte. gracias. Chao. Si lo vemos alguna esta tarde, nos acordamos de esta tarde. Ese que decía, espero que me toque ese tema, supongo que no estará por rendir hoy a la tarde. Si no, se lo pido. Viene de cambio. Nos vemos, chicas. No, profe. Chao, chao. Chao.